Hola, yo les voy a dar a conocer sobre las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Pues es la moda, la mediana y la media. ¿Qué es la moda? La moda es el número que se repite con más frecuencia en un conjunto de datos. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que se encuentra en el centro solamente si los datos están ubicados de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. ¿Qué es la media? La media es el valor promedio de la suma del conjunto de datos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sumamos todos los datos que se encuentran dentro del conjunto y lo dividimos para el número de cuántos datos fueron. Bueno, les enseñaré sobre cómo sacar las medidas de tendencia central, que pues son la moda, la media y la mediana, con los datos de las calificaciones de los estudiantes, que verán a continuación. Bueno, estos son los datos. 1,2, 1,1, 1,5 y 10. Contando todos estos datos, vemos un resultado de 25 datos. Ahora les voy a enseñar cómo sacamos la moda. Pues la moda la obtenemos de los números que se repiten con más frecuencia. Y en este número de datos nos damos cuenta que los números que más se repiten con más frecuencia es el 2, que se repite 3 veces, y el 6, que se repite 3 veces. Cuando tenemos dos modas, nos fijamos cuál es el número más alto, y ese es el que buscamos aquí en la moda. Entonces, nuestro número más alto del 2 y el 6, pues nuestro número más alto es el 6. Entonces, el 6 será nuestra moda. Ya, listo. Entonces, la moda es 6. Ahora vamos a sacar la mediana. Bueno, ¿y cómo sacamos la mediana? La mediana la sacamos... la mediana pues la podemos sacar ya que sería el número que quedaría en el centro. Solo si los datos están agrupados de manera ascendente, de menor a mayor. Entonces vamos a sacar la mediana. Ya, empecemos. Se va 1,2, 10. 1,2, 9,7. Y el número que nos quedó en el centro pues es el 5,5. Eso quiere decir que nuestra mediana es 5,5. Y lo ubicamos aquí. 5,5. Porque ese es el número que nos quedó en el centro, pero solamente porque está ubicado de manera ascendente, de menor a mayor. Ahora vamos a sacar la media aritmética. ¿Y cómo lo haremos? Pues les daré a conocer aquí. Bueno, ahora vamos a obtener cómo sacar la media aritmética. ¿Y cómo sacamos la media aritmética? Con la suma de todos estos datos divididos para cuántos datos fueron. Entonces, la suma de nuestros datos sería 130,8 dividido para 25. Ya, entonces, ¿cuánto sería el resultado de eso? Sería 5,2. 5,2. Entonces quiere decir que nuestra media aritmética es 5,2. Entonces nos damos cuenta que es muy fácil sacar la moda, la mediana y la media. Y nuestra moda es 6. Nuestra moda es 6. Nuestra mediana es 5,5. Y nuestra media es 5,2. Bueno, a través de la gráfica que tenemos aquí, que la realizamos a través de los datos obtenidos
anteriormente, nos damos cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen un rendimiento académico súper bajo y pues por otra parte muy pocos estudiantes tienen un rendimiento académico alto. Eso ha sido todo por hoy, espero hayan comprendido. Hola, mi nombre es Yuleidi y hoy les voy a explicar sobre qué es una tabla de frecuencia en estadística. En sí es una herramienta que nos permite organizar y resumir la información sobre la distribución de datos. Consiste en una estructura de columna que muestra la distancia, categorías o valores de una variable, junto con el número de veces que cada categoría ocurre en un conjunto de datos. Sí, la tabla de frecuencia nos permite analizar patrones, identificar tendencias y extraer conclusiones significativas. Existen una serie de tablas de frecuencia, las cuales son, y tenemos la que es la tabla de frecuencia simple, la tabla de frecuencia acumulada, la tabla de frecuencia relativa. Y a continuación les dejo un ejercicio explicando paso a paso. Bueno, aquí está el ejercicio que les dije que les iba a compartir para explicarle un poco a poco la información que les proporcioné en antes. En primer lugar, hay que tener una serie de datos para poder realizar la tabla de frecuencia. Yo he elegido en total 25 datos. Ustedes pueden elegir 40 o 50, con lo que mejor les parezca para trabajar. Y como segundo, tenemos que ordenar nuestros datos. Yo ya los he ordenado de menor a mayor para hacerlo más rápido. Nuestra tabla va a estar conformada por datos, frecuencia absoluta acumulada, por la frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Como segundo, lo que vamos a hacer es ubicar nuestros datos. Vamos a observar, tenemos 1,2, 1,5, 2, 2,8, 3,1, 3,3, 4, 4,6, 4,6, 4,9, 5,5, 2. Tenemos la frecuencia absoluta. ¿De qué se trata? Se trata de cuántas veces se repiten nuestros datos. El 1,2 se repite 2 veces. El 1,5 se repite solamente una vez. El 2 se repite 1, 2, 3 veces. Aquí en total esta suma nos tiene que dar 25. 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, 25. Entonces sí está bien, tenemos 25 datos. Ya. Como tercero, en la tabla de frecuencia tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y de qué trata? La frecuencia por sí mismo lo dice acumulada. Trata de que el 2 lo vamos a pasar y se hace 2 más 1, 3, solo este se va a mantener, lo pasamos. De ahí vamos a sumar en forma de zigzag. 2 más 1, 3, 3 más 3 es 6, 6. 23 más 1, 24 y 24 más 1 nos da a 25. Está bien. La frecuencia relativa es la división de los datos de frecuencia absoluta. Estos son los datos. Estos datos los vamos a dividir para el total de datos que tenemos, que es 25. 2 dividido para 25. Vamos a coger la calculadora. 2 dividido para 25 nos da a 0,08. A 0,08. 1 dividido para 25 a 0,04. 3 dividido para 25 a 0,2.
Y así lo vamos a ir realizando con 1 dividido para 25, 1 dividido para 25, 1 dividido para 25. Ya regreso. Bueno, ya está terminado la frecuencia relativa. Ahora tenemos que sumar todos estos datos y nos tiene que dar máximo 1. No tenemos que pasarnos de 1. Y sumando todos estos datos nos da exactamente 1. Nos da exactamente 1. Listo, lo ubicamos ahí abajo. La frecuencia relativa acumulada es casi lo mismo que la frecuencia absoluta. Lo que hacemos es pasar la frecuencia relativa, la pasamos directamente 0,08 y lo que vamos a hacer es ir sumando así mismo en zigzag. 0,08 más 0,04 y es igual a 0,12. 0,12 más 0,12 es igual a 0,24 más 0,24 más 0,04 es igual a 0,28 y así lo vamos a ir realizando con todos. 0,28 más 0,04 hasta llegar acá. También así, si nos damos cuenta, 0,96 más 0,04 nos va a dar a 1. Entonces está bien. La frecuencia porcentual. ¿Cómo sacamos la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual la sacamos multiplicando la frecuencia relativa por 100. 0,08 por 100 es igual a 8%. 8%. 0,04 por 100 es igual a 4%. 0,12 por 100 es igual a 12%. Ahora ya está terminado. Lo que hacemos es sumar 8 más 4 más 12 más 4 más 4 más 4, sumar todo esto, nos tiene que dar mínimo, o sea, no tiene que pasarse de 100% ni bajar del 95%. Y nos sale el 100%. Sumando todas estas cantidades nos salió 100%. Y lo ubicamos aquí abajito, 100%. Ahora vamos con la frecuencia porcentual acumulada, que es lo mismo. Pasamos esta cantidad acá, 8% más 4%, 8 más 4 es 12%, 12 más 12, 12 más 12 es 24, 24%. Más 4, 96%. Y más 4 es 100%. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido un poco sobre lo que les expliqué. Al final, también espero hayan observado que en un momento nosotros utilizamos la frecuencia absoluta acumulada. La que se utilizó fue la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Es decir, la frecuencia absoluta la utilizamos ¿cómo? La utilizamos para sacar la frecuencia relativa. Dividimos las cantidades, la dividimos para el total de datos que tenemos. 2 dividido para 25, 1 dividido para 25, para sacar la frecuencia relativa. Y para sacar la frecuencia porcentual, nosotros utilizamos la frecuencia relativa, ya que nos ayudó, ya que la utilizamos de manera multiplicando 0,08 por 100, que nos da a 8%.
Así con todos los datos para encontrar nuestra frecuencia porcentual. Nunca utilizamos las frecuencias relativas. Y chao. Hola, yo les voy a hablar sobre las medidas de dispersión, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes. Los cuartiles se representan en los valores que son los siguientes: el 25%, el 50% y el 75% de los datos. Los deciles son 9 valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordinales. En los deciles determinan los siguientes valores, que son el 10%, 20%, 30%, así hasta el 10%. Los percentiles indican la posición relativa del valor dentro de un conjunto de datos. Se utiliza para dividir un conjunto de datos en 100 partes iguales. Cada uno representa al 1% del total. Vamos a proceder a explicarle el ejercicio sobre las medidas de dispersión, en las cuales son los cuartiles, deciles y percentiles. Como primero tenemos 25 datos de calificaciones de un grupo de estudiantes. Para poder hacer, primero vamos a empezar sacando el rango, el intervalo y la amplitud. Como primero tenemos el rango. El rango se resuelve con el número máximo menos el número mínimo. En este caso, nuestro número máximo es el 10, el último número. Y nuestro número mínimo es el primero, que es 1,2. Lo vamos a agregar y lo vamos a restar. Ya, aquí tenemos agregado el 10, que es nuestro número máximo, menos el 1, menos el 1.2, que es nuestro número mínimo. Lo restamos y nos da un total de 8.8. Ese sería nuestro rango. Ahora, como siguiente, tenemos el intervalo. El intervalo se resuelve el 1 más el 3.322, longitud y el número de total de datos que tenemos. Ya. Sería 1 más 3.322, longitud, y en un paréntesis el número de total de datos que tenemos, que en este caso es el 25. Bueno, nos quedaría así: el 1 más 3,322, la longitud, y la n la desplazamos por el total de datos, que es 25. Ahora vamos a realizar aquí en la calculadora. Agregamos el 1 más 3.322, la longitud, que sería y agregamos el total de datos que tenemos, que es el 25. Nos saldría un total de 5.64. Pero se recomienda que trabajemos con 5, así que lo redondeamos a 5. Ya, ese sería nuestro intervalo. Ahora proseguimos con la amplitud. La amplitud es la división del rango con el intervalo. En rango nos salió 8.8, dividido a 5. El 8.8 dividido a 5 nos da un total de 1.76. Ya, dividimos el 8,8 dividido a 5 y nos sale un 1,76. Y lo redondeamos a 1,8. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es la tabla. Para sacar los datos, tenemos que agregar el primer número sumado con la amplitud, que es 1,8. ¿Ya? Agregamos el 1,2 y sumamos 1,2 más 1.8. Sumado nos da un total de 3. Lo agregamos. Ahora este 3 lo bajamos acá abajo. Se repite como quiera. Y sumamos el 3 más el 1.8, que es nuestra amplitud, que nos da un total de 4.8. Y asimismo seguimos haciendo el mismo proceso. Bajamos el número del 4.8 a la siguiente casilla,
lo sumamos con el 1.8 que es nuestra amplitud y así hasta terminarlo. Ya, ahora sí terminamos. Al final nos quedó el 8,4 raya al 10,2. Ahora vamos a abrir un corchete al primer número y lo cerramos con un paréntesis. Así en todas las cantidades. Al final, a lo que abrimos en el último número, un corchete, cerramos con un corchete, porque ya esa es la última cantidad. Ahora, para realizar lo que es la frecuencia absoluta, tenemos que guiarnos con los datos. Aquí nos salió el 1,2 con el 3. En los datos que tenemos aquí, para poder sacar la frecuencia absoluta, empezamos del 1,2. Y en los datos observamos el valor que quede antes del 3. En este caso es el 2,8, porque delante del 2,8 está el 3,1. Entonces, el que está antes es el 2,8, hasta ahí contaríamos. Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso iría el 7 porque son 7 datos los que hay. Ya, y así mismo realizamos con el de acá. Empezamos donde nos quedamos, el 2,8. Empezaríamos a contar del 3,1 hasta antes del 4,8. ¿Qué sería el 4,6? Contamos el 3,1, sería 1, 2, 3, 4. Y agregamos el 4. De ahí así proseguimos con todos los datos. De ahí para realizar el último casillero nos quedamos en el que es antes del 8,4, que es el 8,3. Contamos ya los últimos datos que nos quedan, que serían 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el 4. Hacemos la suma de todo esto y nos sale 25. El 25 es el total de los datos que hemos tenido. Entonces, nos dice que sí está correcto. Para sacar la frecuencia absoluta, se pasa el primer dato y se suma con el siguiente. Para realizar la frecuencia absoluta, pasamos el primer dato y lo sumamos en zigzag. Entonces sería 7 más 4, 11. 11 más 6, 17. Y así hasta terminar. El último dato nos quedaría 25, entonces concuerda con la cantidad que tenemos acá, entonces eso nos diría que está correcto. Para poder sacar la marca de clase, sumamos las dos cantidades que tenemos aquí y la dividimos a 2. Esa sería nuestra marca de clase. Por ejemplo, 1,2 más 3 nos da 4,2. El 4,2 lo dividimos a 2. Nos da un total de 2,1. Entonces, esa sería nuestra marca de clase en nuestro primer cuadro. Y así vamos realizando con todos. El siguiente es 3 más 4,8. Sale 3,9. Y así proseguimos con todo hasta terminar. Ya, ahora sí, después de haber terminado con lo que es la marca de clase, vamos a empezar a resolver los que son los cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a empezar con los cuartiles. Primero, para poder sacar los cuartiles, tenemos que sacar la posición. Y la posición es la K, que es en el número que queremos trabajar, ya sea 1, 2, 3 o 4. Y la N es el número del total de datos que tenemos. En este caso, que es el 25. Sobre el cuartil, que el cuartil vale 4. Ya. De aquí multiplicamos 2 por 25, que nos da 50. Después de multiplicar, lo dividimos. 50 dividido a 4, que nos da 12,5, pero como lo vamos a redondear, nos quedaría en 13. Ya. Después de tener sacado la posición, vamos a empezar con el cuartil. Que primero tenemos nuestro límite más la amplitud. De ahí en paréntesis tenemos lo que es nuestra posición más nuestra frecuencia mínima sobre nuestra frecuencia máxima menos nuestra frecuencia mínima. Ya. En este caso, para ubicar nuestra posición, que nos salió 13, buscamos la frecuencia absoluta acumulada, el 13. El 13 está entre el 11 y el 17. Agregamos un puntito aquí, para que no se nos vaya a olvidar. Ya.
Nuestra frecuencia mínima sería el 11 y nuestra frecuencia máxima sería el 17. Nuestro límite va a ser el 4.8. El numerito que está en esta esquina de aquí abajo. Ese sería nuestro límite. Ahora sí lo pasamos acá. Ahora nos quedaría de la siguiente manera. El 4,8 más el 1,8, que es nuestra amplitud, y en paréntesis el 13 que nos salió de posición, menos el 11 que es nuestro mínimo, sobre el 17 que es nuestro máximo, menos el 11 que es nuestro mínimo. Primero vamos a resolver lo que está en paréntesis, para de ahí resolver lo que está acá. Nos quedaría 13 menos 11, 2, sobre 17 menos 11, 6. Dividiríamos el 2 dividido para 6, nos quedaría 0.3. Ya, después de tener resuelto lo que es el paréntesis, multiplicaríamos el 1,8 por 0,3, que nos daría un total de 2,1. Ahora, por último, sumamos el 4,8 más el 2,1, que nos sale 6,9. Pero redondeado lo dejaríamos en 7. Ese sería nuestro cuartil 2. En los datos, nuestra posición quedaría aquí en el 7. Justo tenemos un 7, entonces nuestra posición de cuartil 2 sería aquí en el 7. Ya, ahora sí vamos a proseguir con los deciles. En los deciles y los percentiles es el mismo proceso que los cuartiles, solo que ahí cambiaríamos los datos con los que vamos a trabajar. En este caso, la posición. En la posición del decil vamos a trabajar el número 7. Sería 7, paréntesis, sobre el total de datos, que es 25, sobre 10, porque los deciles se dividen en 10 partes, ¿verdad? Como en la explicación lo hablamos. Nos quedaría, nos da 125. Sobre 10. Ya, después de haber multiplicado, dividimos el total que nos salió, que es 125, dividido a 10, que nos sale 12.5. Pero redondeado lo dejaríamos en 13. Como podemos dar cuenta, nos salió la misma posición que el cuartil. Entonces, iría aquí también. Nuestro mínimo sería 11, y nuestro máximo 17, y nuestro límite el 4.8. Ahora sí vamos a empezar con el proceso del decil. Una disculpa, me he olvidado que en cuartil, en la parte de aquí, que estaba la Q y la K minúscula, aquí la K se le reemplazaría por el cuartil en el que estamos trabajando, que en este caso es el 2. Ya. Ahora sí, proseguimos. En el decil, asimismo, agregamos aquí, debajo de la D, con el decil que estamos trabajando, que en este caso sería el 7. Y empezamos a resolver. Nuestro límite, que era 4.8, más nuestra amplitud, que es 1,8. Nuestra posición, que nos salió 13. Nuestro mínimo, que es 11. Nuestro máximo, que es 17. Menos nuestro mínimo, que es 11. Agregamos el 4,8 porque ese sigue permaneciendo. Todavía no vamos a trabajar con ella hasta que terminemos el paréntesis.
Y empezamos. 13 menos 11, 2. 17 menos 11, 6. Lo dividimos y como es el mismo que está en nuestro cuartil, nos saldría 0,3. Y ahora sí, multiplicamos el 1,8 por 0,3, que nos daría 2,1. Y agregamos. Por último, aquí en el decir, sumamos lo que es 4,8 más 2,1, que nos sale 6,9 como en el cuartil. Así que también lo redondeamos a 7. Y ese sería nuestro decil 7. Y la posición del decil también quedaría en el 7, igual que el cuartil 2. Ya, ahora sí vamos a empezar con el percentil. Con el número que vamos a trabajar, ya que el percentil es de 100, vamos a trabajar con la posición 88. Ponemos 88, paréntesis, el número de datos, sobre 100. Y ahí sí multiplicaríamos. 88 por 25, 88 por 25, que nos da 2200, lo dividiríamos para el 100, que es el percentil, y nos queda 22. Esa sería nuestra posición. El 22 está entre el 21 y el 25. Entonces, esta sería nuestra posición. Nuestro mínimo sería el 21 y nuestro máximo el 25. Nuestro límite sería el 8,4, que está en la esquina de allá. Ahora sí, vamos a empezar a resolver lo que es el percentil. Como primero tenemos nuestro límite, que es el 8,4. Nuestra amplitud, que es el 1,8. Y en el paréntesis iría lo que es nuestra posición, que nos salió 22, menos nuestro mínimo, que es 21, y nuestro máximo, que es 25, menos nuestro mínimo, que es 21. Ya. Restaríamos. Primero agregamos esto aquí, los números, ya que todavía los mantenemos, porque primero trabajamos con el paréntesis, que es 22 menos 21, que es 1. 25 menos 21, que es 4. Ya. Seguimos pasando estos datos. Lo dividimos, 1 dividido a 4 nos sale 0,25. Multiplicamos el 1,8 por el 0,25, que nos da 0,45. De ahí sumamos el 8,4 con el 0,45. Que nos da un total de 8,85. Ese sería nuestro percentil. Ahora sí, vamos a buscar en nuestros datos la posición de nuestro percentil. En este caso salió 8,85. Pero, me he olvidado, si lo redondeamos, quedaría 8,9. Y ese sería nuestro percentil, 8,9. Lo buscamos aquí en nuestros datos y quedaría entre el 8,8 y el 8,1. Sería por aquí, sería al lado del 8,8 porque está súper cerca de nuestro percentil. Y ya, esto sería mi explicación sobre las medidas de dispersión. Gracias.